Desde el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Hoy vamos a iniciar nuestras entrevistas personales a los candidatos, a los postulantes en este concurso público para la selección y nombramiento de jueces y juezas de la Corte Suprema de la República. Personal. Doctora Gerí, por favor. Sí, señor presidente. Se invita al doctor Iván Alberto Sequeiros Vargas a pasar a la mesa de entrevistas. Tome asiento, por favor, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Doctor Iván Alberto Sequeiros Vargas, en verdad es un honor tenerlo aquí en la sede de la Junta Nacional de Justicia. Saludar por su participación en este concurso público para la selección y nombramiento de jueces y juezas de la Corte Suprema. La entrevista, doctor Sequeiros, va a girar en base a 4 parámetros que están establecidos en las bases y en el marco legal: solvencia y idoneidad, preguntas sobre su trayectoria académica y profesional, sobre su proyección personal y finalmente sobre los conocimientos que tenga sobre la realidad nacional y del Poder Judicial. Con la aquiescencia de mis colegas voy a iniciar yo estas primeras preguntas de la entrevista. Como siempre lo he dicho, creo que la dimensión humana en estos procesos de selección y nombramiento probablemente sea lo más importante, conocer la persona de Iván Alberto Sequeiros Vargas. Nos gustaría conocer un poco la persona de Iván, como su ámbito familiar, y finalmente su desarrollo profesional, su trayectoria académica. Quizás en 5 minutos, doctor Sequeiros, si fuera tan amable, podría hacernos esa presentación. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras, buenos días, señores. En efecto, creo que es importante conocer a la persona que va a ser juez más adelante, o que siendo juez pretende ascender. En realidad 5 minutos creo que es mucho tiempo para decir lo que tengo que decir, porque son cosas bastante sencillas. Soy una persona muy sencilla, muy serena, muy tranquila, y esto determina que en mi vida personal y familiar me haya desenvuelto de esa manera. Soy felizmente casado, tengo cerca de 40 años de casado, tengo 2 hijas, una de ellas vive con nosotros todavía porque tiene una condición especial. Mi otra hija es profesional, entonces nuestra vida es bastante tranquila, bastante sencilla. Por lo demás, en mi actividad profesional me desempeñé desde que estaba en 3er o 4er año de facultad como practicante en la Corte Superior del Callao. Inicié mis labores primeras en el Poder Judicial. Digo que esto me nace de repente porque mi padre fue juez, y probablemente por ahí me vino la vocación de ser juez. Estuve en la Corte del Callao hasta el año 82 aproximadamente, ya como empleado trabajando. Después que me recibí, trabajé 1 año más allí. Luego salí del Poder Judicial porque la persona con la que me casé también trabajaba en el Poder Judicial. Entonces ella se quedó en el Poder Judicial y yo tuve que salir. Me fui al Congreso de la República a trabajar un tiempo como asesor en la Comisión de Constitución y Leyes Orgánicas, así se llamaba en ese tiempo, Cámara de Diputados. En ese tiempo había 2 cámaras, senadores y diputados, y ahí permanecí más o menos hasta el año 89, 90, sí, antes del ingreso de la presidencia del señor Fujimori. Luego desarrollé una actividad particular como profesional, porque evidentemente en el Congreso ya no nos sentíamos cómodos con la situación política que se vivía en ese tiempo, y estuve hasta el año 97 fuera del Poder Judicial. Regresé al Poder Judicial como vocal superior de Lima Norte, el año 97. Desarrollé actividades ahí hasta el año 2003, en que fui nombrado titular en la Corte Superior de Justicia de Lima. Antes de concluir el año 2003, me designaron para una sala que veía procesos de corrupción de funcionarios,
Estuve ahí hasta el año 2000, hasta que salí de la Corte de Lima como presidente de la misma. El año 2013-2014 fui presidente de la Corte de Lima, y luego el año 2017 me llamaron a la Corte Suprema, y hasta la fecha continúo trabajando en la Corte Suprema. Esa es la trayectoria profesional desarrollada durante este tiempo. Perfecto, doctor Sequeiros. ¿Y su lado académico? Desarrollo actividades como profesor universitario desde el año 85. Empecé como practicante. Había un doctor Vázquez Ríos, homónimo el doctor Aldo, pero este señor era Alberto Vázquez Ríos. Me llamaron a la Universidad San Martín para ser jefe de prácticas, y luego al año siguiente, el año 86, empecé dictando clases. Hasta la fecha estoy dictando clases en la Universidad San Martín. El año 96 postulé a la Universidad Villarreal como profesor ordinario. Logré alcanzar la plaza, pero por cuestiones de incompatibilidad en el trabajo tuve que reducir mi actividad en la Universidad Villarreal. Inclusive estuve 12 años fuera de la universidad. Yo había renunciado a la universidad. Fue una situación particular porque me resultaba incompatible. Sin embargo, no tramitaron administrativamente en la universidad mi renuncia, y luego de 12 años me llamaron y me dijeron que sí podía continuar. Entonces acepté, evidentemente con pocos cursos, con un curso, y hasta la fecha sigo dictando clases tanto en la Universidad San Martín, que llevo un curso, y en la Universidad Villarreal, que llevo otro curso. También soy profesor de la Academia de la Magistratura, donde justamente estamos en estos días en unas clases sobre procesos convencionales. Doctor Sequeiros, de acuerdo a estos rubros que tenemos que evaluar, me gustaría que nos pudiera contar un poco los estudios post-facultad, digamos, los estudios de posgrado. Bien, yo hice en primer lugar, a los 2 años que me recibí, una maestría en Derecho Laboral. Pensaba seguir el Derecho Laboral, pero después me di cuenta que no era lo que me gustaba. Terminé la maestría en Derecho Laboral, no hice la tesis. Posteriormente hice una maestría en Derecho Procesal. Sí, me recibí de maestro en la Universidad San Martín. Fui a la Escuela Judicial de España el año 2015, si no recuerdo mal. Pero justo cuando estábamos por concluir el curso, faltaba un mes más o menos, se produjo una convocatoria a concurso para jueces supremos. Apresuradamente regresé y no concluí el curso en la en la Escuela Judicial Española. Y posteriormente fui a la Escuela Judicial de China. Cuando el doctor Lecaros era presidente de la Corte, estuvimos casi un mes conociendo la realidad judicial china, y ahí se concluyó el curso. Adicionalmente a eso, muchos diplomados, muchos cursos adicionales, ¿no? Correcto. Doctor Sequeiros, digamos, en este último año, ¿qué cursos en el extranjero ha realizado? ¿Ha realizado algún curso? En este último año hicimos un curso sobre compliance. Un curso corto en España, pero a distancia, por cierto. Eso fue el año 2021. Fue lo único que hice en este tiempo de pandemia. Doctor Sequeiros, usted en su biografía ha señalado una trayectoria que a mí me interesa mucho hacerle una pregunta. En tiempos de dictadura, la función jurisdiccional, ¿cómo se activó sus valores, sus principios, sus cánones de la función jurisdiccional en tiempos de dictadura? ¿Qué reflexiones le genera sobre la importancia de la función jurisdiccional en ese tipo de contextos? Bien, creo que la actividad que debe realizar el Poder Judicial regular en tiempos de normalidad constituyen una suerte de otorgar equilibrio jurídico al Estado. Eso es trascendental. Las personas que entendemos el equilibrio de funciones del poder, definitivamente nos percatamos que la transversalidad en el ejercicio de poder
está concentrado tanto en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero sin preeminencia de nadie, con la opción de que cada uno de ellos ejercite sus facultades de control desde las funciones que debe realizar para los efectos de estabilizar y controlar el ejercicio de poder. Esto se hace mucho más evidente cuando hay una dictadura de por medio, porque las condiciones de control del sistema de justicia del Estado tienen que ser mucho más, diría severas, mucho más enraizadas, debido a que la única opción que nos queda a los ciudadanos de un Estado en este tipo de situaciones es precisamente acudir a la función judicial, si es que esta función judicial todavía mantiene condiciones de independencia. En consecuencia, la labor de los jueces en condiciones de gobiernos irregulares evidentemente se activa mucho más, de manera mucho más trascendente, y esto determina que sea el último recurso al cual los ciudadanos podemos acudir, no solo en defensa ya de los derechos fundamentales, sino también en defensa de la estabilidad y permanencia misma del Estado. Eso es trascendental para los jueces, que entendemos, por cierto, las opciones de poder que debemos asumir también en determinadas circunstancias, porque esa es la dispersión del poder. Así está distribuido el poder, y creo que hasta el momento es el mejor sistema que funcione, o el menos malo en todo caso, que permite que los estados más o menos se desenvuelvan con márgenes razonables en el ejercicio de poder y con márgenes razonables también en el control de poder. Doctor Sequeiros, me gustaría que nos haga una confesión profesional. Los cánones éticos de la actividad judicial. Usted suele revisar sus cánones éticos, los principios de Bangalore, su código de ética de la función judicial, o es que usted es de las personas que cree que estos valores en realidad no es que requieran una lectura, sino que es el ejercicio de la vida diaria? ¿Cómo los entiende estos cánones éticos, doctor Sequeiro? Entiendo, y gracias por la reflexión que me hace esto. Yo entiendo que la codificación de valores contribuye a que las personas que ya tienen valores puedan reforzarlas o sostenerlas. Pero definitivamente la sola existencia de estos códigos de ética no van a hacer que una persona que no tiene valores adquiera valores. Consecuentemente, las personas ya acentuadas en sus características básicas en el cumplimiento de determinados criterios o principios esenciales que deben regir la conducta, no solo de los jueces, sino de cualquier persona, pero esencialmente de los jueces en una sociedad donde son las personas que van a dirimir los conflictos, evidentemente van a verse reforzados con estos códigos. Pero reitero, estas condiciones de integridad, de honestidad de las personas, creo, se lo digo con honestidad, creo que se puede cultivar en las personas cuando se hace desde tempranas edades. Pero cuando las personas ya están enraizadas en otro tipo de comportamientos, la posibilidad de que se les pueda corregir es bastante difícil. Y los códigos, por muy buenos que sean, no van a servir mucho en la corrección de estas personas. Entonces, concluiría diciendo que los valores, como bien sabemos todos, son valores que vienen desde el inicio de la formación de las personas, y esto se va cultivando con el transcurso del tiempo. Permítame una afirmación adicional. Nos hemos olvidado que en las universidades, por ejemplo, los cursos de ética o de los cursos de desarrollo forense son cursos menospreciados, son cursos que apenas tienen 1 hora de repente de clases durante la semana. Eso probablemente también contribuya a que los que están en esta duda de desarrollarse bien o desarrollarse mal, ir por el buen camino o por el mal camino, no puedan afirmar sus criterios para escoger el buen camino. Creo que deberíamos incentivar mucho más a las universidades que dicten estos cursos de ética, no solo en las facultades de Derecho, sino en todas las facultades, dada nuestra realidad de Estado bastante influido por la corrupción. Correcto, correcto. Vamos entrando un poco a proyección personal, apreciado magistrado. Doctor Sequeiros, ¿qué eventos o circunstancias de su dilatada trayectoria judicial
le permiten nos permiten apreciar de forma positiva su independencia y su autonomía. Quizás con un solo evento, el más intenso, el más complejo. La pregunta que me hace me permite desarrollar un tema que fue trascendental para defender la independencia del Poder Judicial. Fue el año 2014, yo estaba en la presidencia de la Corte de Lima, y se empezaron unos movimientos al interior del Poder Judicial para que los jueces recibieran la remuneración que les correspondía según la ley orgánica del Poder Judicial. En esos reclamos que se produjeron, advertimos que había voluntad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo más bien de derogar la norma legal que establecía estos criterios remunerativos en la ley orgánica del Poder Judicial. Yo entiendo que parte trascendental de la independencia de los jueces es que sus remuneraciones no sean tocadas. Eso está defendido en todos los sistemas judiciales del mundo como parte fundamental para no tener dependencia presupuestaria de las otras funciones del poder. En estas circunstancias advertimos, repito, que había esa vocación en ese momento, frente a los reclamos que hacían los jueces, de cortarles los porcentajes. Posteriormente, y esto es ingrato por cierto, nos percatamos que también la presidencia del Poder Judicial de ese tiempo estaba en la misma línea que el Ejecutivo y el Legislativo. Al principio, para los efectos de sacar una ley que derogara esos porcentajes, nos convocaron a todos los presidentes de Corte, la presidencia de la Corte Suprema, y nos dijeron que ya cesáramos en los reclamos que estábamos haciendo, finalmente que esto de los porcentajes nunca se había cumplido, y que de repente dejáramos de lado los reclamos sobre los porcentajes remunerativos y más bien aceptáramos un incremento de remuneración que nos iban a hacer, creo que eran 2.000 soles, no recuerdo bien, para todos los jueces de la República. Pero a cambio, repito, nos iban a quitar los porcentajes. Entonces, en las reuniones que se produjeron con los presidentes de Corte a nivel nacional, lo que buscaban Ejecutivo y Legislativo es que hubiera aprobación del Poder Judicial para que esto ocurra. Al principio no nos percatamos muy bien de la situación, pero transcurridos los acontecimientos, evidentemente la dirección iba por ese lado. Finalmente, como consecuencia de los reclamos que hacíamos, nos entrevistamos con el presidente del Consejo de Ministros de ese tiempo y nos dijo, sí, pues que efectivamente estaban trabajando un proyecto de ley para incrementarnos las remuneraciones, pero para quitarnos los porcentajes. Cuando le preguntamos si el presidente del Poder Judicial estaba enterado de esto, nos dijo que sí, y que estaban trabajando en coordinación con él. Ahí es que nos dimos cuenta que el Poder Judicial también estaba de acuerdo con el Ejecutivo y Legislativo en este propósito. Entonces, nuestra lucha se hizo mucho más intensa. Nos llevaron al Congreso de la República. Yo trataba de convencer a los presidentes de Corte que no acepten ese incremento remunerativo, porque lo peor que nos podía pasar es que nos quiten los porcentajes remunerativos. Sin embargo, el entusiasmo del incremento inmediato para el mes siguiente, que ya empezaba, ganó a la mayoría de los presidentes de Corte, nos llevaron al Congreso de la República, donde estaban reunidos las principales autoridades de gobierno del Estado. Estaba el presidente del Consejo de Ministros, estaba el presidente del Poder Judicial, estaba el presidente del Congreso, estaba el ministro de Justicia, estaba el ministro de Economía y Finanzas, y en una reunión nos dijeron, bueno, hemos aceptado incrementarles la remuneración. Nos enseñaron el proyecto de ley en un pizarrón y nos dijeron, al final está la derogación de los porcentajes. Acá vamos a pedirle su aprobación para que pueda esto realizarse inmediatamente y mañana sale la ley. Levanté la mano, nos opusimos, me opuse personalmente. Cuando se llevó a cabo la votación, solamente 2 presidentes de Corte votamos en contra. La presidenta de Amazonas, me acuerdo muy bien, mi persona, y hubieron 2 o 3 abstenciones. El resto votaron porque no había problema de que nos den el aumento y se deroguen los porcentajes. Entonces, ahí empezó precisamente la defensa de la independencia del Poder Judicial. Convoqué a sala plena en la Corte de Lima,
nos reunimos a nivel nacional, difundimos lo que estaba ocurriendo. De las Cortes de Provincias llamaron a sus presidentes y les dijeron qué cosa están aceptando. Esto está mal. Entonces, se retrocedió en el tema. El presidente del Poder Judicial, ya nos enteramos que también estaba de acuerdo con ese tema. Se armó, por cierto, una situación conflictiva con el presidente de la Corte Suprema. Salimos mucho más directamente ya a hacer protestas en el Palacio de Justicia. Invitamos al presidente para que nos acompañe, nunca nos acompañó. Y finalmente retrocedieron en la opción de eliminar los porcentajes de las remuneraciones del Poder Judicial. Lamentablemente, como a veces se hace en el Congreso de la República, entre gallos y medianoche presentaron un proyecto de ley donde ya no se derogaba, pero se disminuían los porcentajes, y disminuyeron los porcentajes. Pero logramos que se mantengan los porcentajes. Está claro, doctor Sequeiros. Y para ya ir finalizando mi participación, ¿qué significa el Poder Judicial para Iván Sequeiros? ¿Qué significa los alcances, la naturaleza de la función jurisdiccional para Iván Sequeiros? Bueno, como le decía, es fundamental en el ejercicio de poder del Estado. Es un factor de control jurídico para todos los actos de gobierno que se puedan realizar, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Creo que en este tiempo, en estos últimos tiempos, hemos avanzado de manera importante en razón de que muchos actos políticos, muchos actos de desarrollo megapolítico, como le dicen, o sea, la política trascendental del Estado, han sido cuestionados ante el Poder Judicial. Y el Poder Judicial ha sabido responder. No solo desde la perspectiva de control de determinados actos políticos, sino esencialmente también en el control de la delincuencia en la que han incurrido muchos actores de la función pública trascendental. Muy bien, muy bien. Perdóneme, es uno de los pocos estados donde el Poder Judicial está manteniendo en prisión a algunos presidentes, está manteniendo en proceso a varios presidentes, y a nivel internacional esto evidentemente tiene un significado trascendental de lo que representa el Poder Judicial en este Estado. Doctor Sequeiros, en la concepción del modelo del derecho penal de Ferraioli, ¿usted considera que este modelo ferraioliano del derecho penal liberal, garantista, es suficiente, es eficiente, es eficaz para la lucha contra la criminalidad? Entramos en un debate en ese tema, y en este momento hay un debate trascendental en el tema. Según algunos analistas de este asunto del garantismo o la situación práctica del derecho penal o el uso excesivo del derecho penal, está ocurriendo que al parecer estamos retrocediendo en el uso indebido del derecho penal como mecanismo de excesos por parte del poder frente a las personas que eventualmente puedan delinquir. La posibilidad de mantener un sistema penal idóneo precisamente consiste en mantener ese equilibrio, esa opción del garantismo frente al inclusive extremo del derecho penal del enemigo, ¿no es cierto? De tal manera que estas opciones nos están llevando a que el derecho penal lo estemos utilizando como de primera razón o primera ratio en lugar de aquel principio que siempre ha sido característica en el derecho penal, que es la última ratio. Leía el Código Penal y lo leo siempre y a veces trato de entenderlo, y nos estamos dando cuenta que cada vez más conductas están siendo penalizadas. Y yo lo leo con mucho temor porque de repente alguna actividad que estoy realizando también está penalizada y parece que así fuera, y uno se pone a pensar y dice, parece que ya no hay márgenes donde las personas podamos desenvolvernos sin incidencia o sin fijarnos en lo que dice el Código Penal. Estamos considerando al derecho penal como un mecanismo de control ciudadano
que por cierto puede resultar excesivo o está resultando excesivo, tanto más si tenemos una sociedad donde las condiciones que se le otorga al ciudadano no son las mejores, lo que por cierto en materia de sociología induce a algunas personas a incurrir en actos delictivos. Sin embargo, la respuesta del Estado frente a estas carencias ciudadanas únicamente parece ser el derecho penal. Entonces, yo me inclinaría por esa opción que siempre se pretende, ¿no es cierto?, que es unos márgenes de garantía suficientes, mínimos, esenciales, pero también dejando que el derecho penal cumpla con los propósitos para los cuales está diseñado. Perfecto. Yo estoy muy agradecido por sus respuestas, doctor Sequeiros. Voy a darle pase a mis colegas. También estoy seguro que tendrán unas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, señor presidente, muchas gracias. Buenos días, doctor Sequeiros. Reitero la bienvenida a nuestro presidente a este pleno. Muchas gracias, doctora. Doctor Sequeiros, el Poder Judicial tiene un papel central en el desarrollo social de nuestra nación y que es garante de los derechos fundamentales y contrapeso de los demás poderes del Estado. En ese contexto, ¿qué cambios propondría a fin de lograr óptimos niveles de eficiencia y eficacia en la impartición de justicia? ¿Qué propuesta llevaría en la eventualidad que usted sea nombrado juez supremo? Bien, desde hace tiempo vengo advirtiendo y lo he puesto por escrito ante, por ejemplo, JUSDEM para que lo evalúen y lo podamos presentar como de repente una propuesta para poder desarrollarlo. Variar la estructura jurisdiccional vigente establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. No voy a hacer en las cifras exactas, voy a decir cifras aproximadas, pero más o menos tenemos como 680 jueces de paz letrados. Tenemos un poco más de 1.600, 1.500 jueces de primera instancia y tenemos jueces superiores, algo así como 700, 800 o un poco más tal vez, un poco más. Entonces la estructura del Poder Judicial no es piramidal, sino que la estructura del Poder Judicial se abomba en el tema de los jueces de primera instancia, y yo propondría que la base del sistema de justicia, allá donde las personas deben llegar inmediatamente, se amplíe. Le digo esto ¿por qué? Porque la mayoría de los ilícitos que se cometen en el país son ilícitos no de gran envergadura, son ilícitos sencillos, son ilícitos fáciles en materia penal, en materia laboral, en todas las materias, en materia hasta contencioso-administrativa. Y esto podría fácilmente ser solucionado por los jueces de paz con una instancia de apelación en la primera y se terminan los casos allí y se resuelven los casos rápidamente con audiencias sencillas para darle una respuesta a los ciudadanos que sea eficiente. Pero hay que hacer esa estructura nuevamente, de tal manera que reducimos las instancias de apelación, que son las salas superiores, solamente a aquellos casos que resulten trascendentales. Está ocurriendo en el Perú, fíjense, está ocurriendo en el Perú, que en la Corte Suprema se tiene que resolver un peculado por 450 soles que cometió un servidor de una municipalidad que le dieron unos viáticos y rindió cuentas equivocadamente o falsificó un recibo para justificar unos viáticos. Eso empieza en la primera instancia, se resuelve ahí con el Código Procesal vigente, en la segunda instancia resuelve en apelación y luego va en casación al tribunal, a la Suprema Corte. Entonces, si uno evalúa la carga procesal que tenemos, que es de la que siempre nos quejamos, se va a dar cuenta que es una carga bastante solucionable de manera sencilla en una instancia básica, donde el ciudadano concurra. Esto es experiencia de otros estados también. Se resuelve el tema fácilmente y luego, si hay apelación, evidentemente se concede la apelación y se termina el caso y se da respuesta inmediata al ciudadano. Si el caso mereciera, por las connotaciones jurídicas controvertidas que pueda tener, se irá a la Corte Suprema a revisar el tema. Pero está ocurriendo que esta estructura deficiente del Poder Judicial trae como consecuencia que todo esté empezando en la primera instancia, acaba en la segunda instancia
Y finalmente tenemos la vocación en el Perú, los abogados, de que todo lo conozca la Corte Suprema de la República, y existe también de parte de algunos jueces de la Corte Suprema que quieren conocerlo todo. Entonces, esa correlación determina que la Corte Suprema tenga una carga que es sencillamente inmanejable, y esto resulta evidentemente perjudicial para el Poder Judicial. Una sala de la Corte Suprema no puede tener 10.000 casos para resolver en un año, es inaudito. Las salas contencioso administrativas resuelven asuntos de papeletas de tránsito. Eso tenemos que arreglar, eso tenemos que reestructurar, eso tenemos que establecer de manera suficientemente clara que estos conflictos menores se tienen que acabar en una instancia determinada y resolver y dar respuesta a los ciudadanos de los conflictos que tienen. El otro tema que me interesa sobremanera, y también está puesto por escrito, es que la administración del Poder Judicial no es profesional. Administramos el Poder Judicial los jueces, y los jueces no somos administradores. Consecuentemente, la labor jurisdiccional se ve tremendamente perjudicada porque la administración no le brinda las condiciones necesarias para que esto funcione bien. Un ejemplo bastante sencillo. Cuando uno tiene que ir a hacer sus audiencias a los penales, el presidente de sala tiene que estar viendo si hay movilidad, si el personal está, si la sala está habilitada o no está habilitada. No, señor. En otros países lo que hace el juez es ir a la sala de audiencias, se sienta y la audiencia ya está armada. ¿Y qué cosa es eso? Administración. Administración sencillamente. Si la administración del Poder Judicial se profesionaliza... Doctor Sequeiros, disculpe, pero ¿todos los administradores en las cortes, sí, todos doctora, los administradores sí, en las sedes de las salas de los penales, eso quiere decir que no están cumpliendo con su función A ver, el administrador de cada corte es el presidente de corte. El administrador de la sede, cuando detecta un problema, va donde el presidente de la corte y le dice: presidente, hay este problema. ¿Qué ha pasado? Que el baño de tal oficina no funciona. El presidente de la corte tiene que darle una respuesta al administrador para que solucione el problema. Entonces, ¿para qué está el administrador? Lamentablemente es que esto es tradicional también en el Estado peruano. El Poder Judicial siempre ha sido manejado por los jueces siguen manejando el Poder Judicial, y eso determina que haya esta vocación de que la última palabra en materia de administración la tiene que dar el juez que esté encargado de la administración. Eso ocurre en la Corte Suprema, eso ocurre en las Cortes Superiores, y los administradores no son autónomos para realizar una gestión donde el juez le tenga que exigir al administrador y decirle: ponme las condiciones necesarias para que yo pueda trabajar tranquilo. El juez lo que debe hacer es llegar a su despacho, hacer lo que tiene que hacer, los actos procesales que tiene que hacer, cuando ya todo está debidamente armado, establecido. Es lo que ocurre en otras realidades, como le digo. Pero esos conflictos, hay conflictos, usted nos ha hablado de conflictos menores, ¿no? Hay conflictos menores también dentro del sistema de justicia. ¿Es necesario leyes para poder superarlos, o es un tema también de personal o de los mismos magistrados? ¿Se refiere a los conflictos judiciales menores? Sí. No, eso hay que hacer modificaciones legales, porque las competencias de los jueces están determinadas por la ley. Lo que tendríamos que hacer es ampliar la base del sistema de justicia, jueces de paz, y establecer nuevas competencias en diversas materias a los jueces de paz. ¿Qué cambios propondría usted para la ley orgánica del Poder Judicial? Lo que le estoy diciendo, cambio trascendental en la estructura administrativa del Poder Judicial, que no esté a cargo de los jueces, sino de entidades autónomas, de gerentes profesionales bien remunerados. ¿Gerentes ahora servir no da gerentes a los... Sí, servir otorga gerentes ahora, pero estos gerentes están siempre sometidos a la voluntad del juez. Ese es el problema. Quien dirige el Poder Judicial es la presidenta del Poder Judicial. Si al presidente del Poder Judicial le damos facultades solo representativas y no le damos facultades administrativas y dejamos que la administración funcione autónomamente, vamos a ver cómo los administradores van a tener que ser responsables de que la administración funcione bien o mal. Que ellos manejen
toda la administración del Poder Judicial. Acá hay otro efecto adicional. Nosotros en el Perú creemos que la Corte Suprema es el Poder Judicial. Toda la administración está al servicio de la Corte Suprema. Las Cortes Superiores no están en la prioridad de los administradores, ni siquiera del administrador de corte, porque ese depende también del administrador central. Entonces, estamos en un círculo vicioso donde pretendemos que las cosas vayan bien. Fíjense que las cosas complicadas o que están marchando mal en el Poder Judicial son las cosas administrativas. La parte jurisdiccional solventemente realizan los jueces con su sacrificio, con su esfuerzo, van manteniendo eso. Lo que no está marchando bien en el Poder Judicial es la administración. ¿Por qué? Porque el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial son jueces. Presidente del Poder Judicial es juez. Presidentes de Cortes Superiores son jueces. Consejo Ejecutivo Distrital son jueces. Entonces, quienes administran son ellos. Los profesionales administrativos en cada una de estas cortes dependen de lo que les digan en ese Consejo Ejecutivo Distrital o en ese Consejo Ejecutivo Nacional. O dependen de lo que le diga el presidente de corte. Y se lo digo esto por experiencia propia. En la administración que yo hice en la Corte de Lima, yo de administración no sé lo que cualquier ciudadano puede saber. Entonces consulto con los profesionales en administración y ellos no decidían. Me decían, ¿y usted qué dice? Oye, pero tú eres el administrador, tú tienes que decidir. Sí, yo recomiendo esto. Si eso es lo correcto, hay que hacer eso. Y te vas a ser responsable de eso que estás diciendo. Entonces ya dudan y dicen, no, pero mejor denos su aprobación, su visto bueno. Entonces la dependencia siempre es de la persona que ejerce la función judicial, del juez, que debe tomar la última decisión en materia administrativa. Entonces, la administración no está funcionando bien. Y los defectos esenciales del Poder Judicial son defectos administrativos. Muchas gracias, doctor Sequeiro. A usted, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Concluido. Gracias, doctora Zavala. Doctora Tello, ¿tiene algunas preguntas para doctor Antonio Laza? Gracias, presidente. Doctor, muy buenos días. Doctor, buenos días. Apelando a su experiencia, yo desearía un poco, y también a su experiencia de docente de varios años, como se nos ha indicado, ¿cuál debería ser ese nuevo rol que debe cumplir la Academia de la Magistratura? Porque yo entiendo que siempre hablamos de los jueces, y usted ha tocado algo que es muy sensible y lo ha hecho notar, que es la administración. Y vemos por un lado que hablamos de la Academia de la Magistratura, el PROFA para postular a ser jueces y el otro para capacitar a jueces, pero nos olvidamos que realmente el problema no está tampoco en el juez, está en otra variable que para mí me parece esencial, que es el personal administrativo. El personal administrativo tiene un problema de sueldo y nosotros estamos buscando personas que ocupen la Corte Suprema como magistrado, y algunos de ellos en algún momento va a tener que ser presidente del Poder Judicial y va a tener que hacer frente a un concepto de administración, a un concepto de presupuesto, manejo de personal. Hay más de 60 sindicatos, tengo entendido, sí, en toda la República, 35 distritos judiciales que a todos los quieren tratar en forma estándar porque ven que la República es homogénea. Entonces, producto de su experiencia, porque usted ha manifestado haber trabajado en la Corte del Callao, que hoy en día sabemos que es una corte muy compleja y no se diferencia tal vez de otras de la República. Entonces, el trato tiene que ser directo para encontrar soluciones inmediatas, porque no podemos esperar mucho tiempo. Entonces, por eso le vuelvo a preguntar, ¿cuál debe ser el rol de la Academia de la Magistratura? Puede ser un cambio de legislación, de formación, porque también tiene un comité ejecutivo que está formado por 3 vocales supremos, 2 fiscales supremos, 1 de la Junta Nacional, representante del Colegio de Abogados, que bueno, mal o bien, pero ahí están. Pero ¿cuánto más podemos hacer? ¿Cuál es su percepción? Muchas gracias. Gracias, doctor Laza. Ocurre lo siguiente, el año 95, cuando salió la Ley Orgánica del Poder Judicial el año 91, yo hice un libro sobre comentarios a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y ahí decíamos que es necesario, indispensable, urgente, que se haga una escuela para jueces. Se puso en la Ley Orgánica lo de la Academia,
pero dijimos que la designación de jueces no debe estar sujeto a la experiencia anterior que teníamos, que era una designación política, y tampoco a la al necesario escogimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, sino que debíamos formar a los jueces. Probablemente el Perú es uno de los pocos países donde se improvisa ser juez. Entonces viene un abogado, se presenta, gana el concurso, empieza a ser juez. Oiga, ¿usted qué experiencia tiene de juez? Ninguna, señor, recién voy a aprender. Se dan cuenta que en el tiempo que va a aprender cuántos perjuicios ha originado, a cuánta gente que ha sometido su conflicto a ese juez, evidentemente es clamoroso. Por esa razón, yo pienso que aquellas personas que tengan vocación desde las universidades tengan que ser captadas en una escuela para que empiecen su labor como administrador, como auxiliares en el Poder Judicial y vayan avanzando hasta finalmente llegar a ser jueces y poder desempeñar la función ya con conocimiento y con experiencia en la labor que van a desarrollar. Entonces, eso determinaría que se acaben estas opciones de improvisación en el ingreso a la carrera judicial, tanto del personal jurisdiccional como del personal administrativo. Me refiero al personal jurisdiccional hablando de jueces y hablando de auxiliares. La formación mal o bien se realiza a los auxiliares que empiezan en el Poder Judicial después de haber acabado su carrera de Derecho o estar todavía estudiando, se van formando a través de la experiencia que van adquiriendo. La Academia de la Magistratura, si bien es verdad en este tiempo, contribuye a capacitar en algunas materias a los jueces, pero no nos garantiza que las personas que van a ser jueces realmente sean las idóneas para ser jueces. Probablemente otorga diplomas de los cursos de capacitación que realiza, lo cual refuerza el conocimiento de las personas, pero la calidad de las personas, que es lo trascendental para ser juez, no nos evalúa la Academia de la Magistratura. Una escuela judicial sí serviría para evaluar desde sus inicios a una persona y decir, este sirve para juez o este no sirve para juez, porque va a ser un transcurso largo donde vamos a evaluar no solo desde la perspectiva académica de esta persona, sino también desde sus cualidades personales. Se puede conocer a la persona y decir, sí, pues esta persona tiene cualidades para ser juez, esta no la tiene. Entonces vamos descartando como consecuencia de esa escuela judicial, sin perjuicio de que algunas personas puedan añadir sus conocimientos o sus capacidades desde fuera para poder ingresar excepcionalmente al Poder Judicial. Pero yo me inclino, y lo he dicho en ese libro que le comentaba, estamos hablando del año 95, decía que haya una escuela de jueces. Gracias, doctor. Gracias, presidente. Gracias, doctor de Lanza. Doctora, ¿tiene alguna pregunta? No. Doctor Tomberry, ¿tiene alguna pregunta, por favor? Solamente una, muy corta. Su referencia a la justicia en China, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo la considera? O sea, ¿es una estructura constitucional? Parece que no lo es. Es una, no sé, una forma autoritaria de administración de justicia. 1.700 presos políticos en Hong Kong en este momento. Brevemente nomás. Gracias, doctor Tomberry. ¿Por qué hizo usted esa referencia? Gracias, doctor Tomberry. Efectivamente, es un sistema diferente a todos los sistemas que conocemos tradicionalmente, los sistemas de justicia. Primero, para ser miembro de ese sistema de justicia hay que ser miembro del partido. Es indispensable. Consecuentemente, desde ese momento ya la persona que va a ser juez está vinculada políticamente a las decisiones de gobierno. En segundo lugar, todos los miembros del partido y los jueces evidentemente tienen que seguir las pautas que establece Ejecutivo y Legislativo de manera rígida. Consecuentemente, es un sistema que se sostiene en función de los intereses políticos del partido que gobierna. La idea es, en la escuela judicial de China, precisamente esa, ideologizar a los jueces para que sigan esas líneas. Perdóname que le interrumpa porque no tenemos mucho tiempo. O sea, ¿cuál es su criterio? ¿Es un sistema que debe ser
respetado, reconocido, o es un sistema que es, en todo caso, muy diferente del que se plantea en las democracias Correcto. occidentales? Es un sistema que hay que conocerlo para no hacer lo que ellos hacen, para no incurrir en los errores trascendentales desde la perspectiva política en que se incurre en ese sistema. O sea, es bueno conocerlo, pero repito, no para hacer lo que ellos hacen, sino precisamente para confrontar con nuestro sistema y darnos cuenta que ejercer ese control frente a los excesos del gobierno. Allá ese control sencillamente no existe. No existe. Entonces, desde la perspectiva didáctica de conocimiento, evidentemente sirve conocer, pero no, repito, para imitar ese modelo, porque es un modelo dictatorial, es un modelo vertical, es un modelo donde están constreñidos los jueces a la voluntad política, de tal manera que sirve de referencia para no cometer ese tipo de errores. Gracias, doctor. Gracias, doctor Aldo Vázquez Ríos, ¿tiene algunas preguntas para el magistrado Sequeiros? Sí, presidente, muchas gracias. Muy buenos días, doctor Sequeiros, y por supuesto, por la bienvenida que ya había expresado hace bien. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera es, ¿qué contribuciones considera usted que ha hecho a través de sus ponencias y de las sentencias que ha suscrito a la jurisprudencia nacional? Buenos días, doctor, le agradezco la pregunta. Hemos contribuido jurisprudencialmente en temas referidos, por ejemplo, a prisiones preventivas, donde hemos establecido reglas mínimas que deben cumplirse para los efectos de que estas prisiones preventivas no sean un mecanismo preventivo de prognosis de culpabilidad de la persona. Hemos sido muy cuidadosos en ese tema. Luego hemos establecido jurisprudencialmente también, me acuerdo de este caso porque es trascendental, que se puede sancionar por delito de colusión a una persona cuando aún no se ha identificado a las personas con las que se coludió. El delito de colusión necesita intervención de dos o más personas, una concertación de dos o más personas necesariamente. Tuvimos un caso donde la persona que concertó a un alcalde era clarísimo que había concertado, pero las personas con las que había concertado no estaban procesadas, sino estaban procesadas en torno de estas personas. Se excluyó a estas personas y se dijo se ha cometido el delito de colusión, aun cuando la parte con la que ha concertado no estaba procesada, pero está debidamente identificada. Entonces establecimos vía jurisprudencial que la Corte Suprema confirmó esa decisión. Esto fue cuando yo estaba en la Sala Superior presidiendo una sala anticorrupción. Confirmó la decisión y efectivamente en el tiempo vigente esa jurisprudencia sirve para condenar al que se ha coludido aun cuando no haya sido procesada la persona o personas con las que se habría coludido, pero están debidamente identificadas. Una segunda pregunta que quería hacerle es en relación al clima de crispación social y política que vive en nuestro país, pero no le pido una opinión en el plano político, sino más bien si es que usted advierte riesgos para la institucionalidad del Perú y particularmente para el Poder Judicial. Evidentemente sí, evidentemente sí. El riesgo es latente desde el punto en que el sistema político resulta deficiente, desde el punto de vista de que el desenvolvimiento de la megapolítica desde la percepción de las ideologías que impulsan estos desarrollos políticos tuvieran vocaciones dictatoriales. Entonces, parte del control del ejercicio de poder definitivamente pasa por controlar el Poder Judicial. Es una ambición que en el Perú, por lo demás, tenemos muchísima experiencia, se ha reiterado muchas veces, y esto no sería excepción en la vocación que puedan tener quienes detentan poder de someter las condiciones políticas del Perú a una situación excesiva en el ejercicio de poder, a una situación dictatorial. Evidentemente pasaría también por controlar el Poder Judicial
y solo la resistencia de los jueces o la buena disposición de los jueces o la valentía de los jueces servirá para los efectos de controlar esta eventualidad. El riesgo siempre está latente, doctor Vázquez, de tal manera que los jueces que tienen que ser, que tienen que estar en el Poder Judicial, tienen que saber estos riesgos y tienen que saber qué es lo que tienen que hacer frente a estos riesgos. Muchas gracias, doctor Sequeiros, por su respuesta. Muchas gracias, presidente. A usted, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor Vázquez. Doctor Sequeiros, esta entrevista ha concluido. Estoy seguro que estamos todos muy agradecidos por sus respuestas a todas las preguntas y sobre todo por su participación en este concurso público. Bueno, nos vamos a manejar en este concurso con muchísima transparencia, vamos a valorar en su verdadera dimensión cada una de las entrevistas personales y llévese la seguridad y la confianza que esto es absolutamente limpio y transparente. Le agradezco, gracias, doctor. Muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes y solamente quisiera medio minuto agradecerles por lo que ustedes están haciendo por el Poder Judicial. Evidentemente advierto que están en unas jornadas bastante intensas para los propósitos de proveer al Poder Judicial de las personas más idóneas y que puedan contribuir en beneficio de esta institución que requiere el apoyo no solo de los que estamos involucrados en el tema, sino de toda la ciudadanía nacional. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también. Muchas gracias, doctor Sequeiros.